El neurocráneo está conformado por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Esto quiere decir que igual tiene huesos planos. Los huesos planos son dos huesos con superficies de hueso compacto y en medio tienen hueso esponjoso. Empecemos con el hueso frontal. El hueso frontal es el único que ocupa la parte más anterior del cráneo. En la vista anterior se puede apreciar la cara exocraneal y es convexa. Y en la vista posterior se puede apreciar la cara cóncava y se articula con los huesos nasales, los huesos maxilares, los huesos lagrimales, los huesos cigomáticos, con el hueso esfenoide, más en concreto con sus alas mayores y menores, y con el hueso etmoides y los huesos parietales, obviamente. Los siguientes son los huesos parietales. Los huesos parietales son un par de huesos que tienen caras convexas y cóncavas, las cuales se alojan en los lóbulos parietales del cerebro. Se articulan con el hueso frontal, con el hueso occipital, con los huesos temporales, con los huesos parietal, obviamente, con el otro parietal, para cerrar la bóveda craneal. El siguiente hueso es el hueso occipital. Es un hueso impar plano y se encuentra en la porción posterior inferior. Se encuentra el foramen magno, que es una pequeña ranura o hueco que hace unión con las vértebras atlas y axis. Tiene de igual manera que los anteriores huesos una cara convexa y una cara cóncava. En la cara cóncava se aloja el lóbulo occipital del cerebro. Y este hueso se articula con los huesos parietales superiormente, lateralmente se articula con los dos temporales, se articula con el atlas y con el hueso esfenoides. Ahorita hablemos del hueso temporal. Es un hueso par y se encuentra lateralmente del neurocráneo. Dentro tiene al órgano vestibulococlear, el cual se encarga de que escuchemos y cuenta con el conducto auditivo externo, en sus abreviaturas CAE, el cual se divide en oído externo, que es donde se recibe el sonido. El oído medio es un tubo que pasa llegando al oído externo. Después del tímpano se encuentra el oído interno, que son tres huesos, que tiene tres huesos, los cuales son el martillo, el yunque y el estribo, como se puede apreciar aquí en la foto. Siendo este último el hueso más pequeño del cuerpo y le ayudan a dar estabilidad al oído interno. Se articulan con los huesos parietales, con las alas mayores del esfenoides, con el hueso occipital, con la fosa glenoidea, se articula con el cóndilo de la mandíbula y con los huesos cigomáticos por la apófisis cigomática. El siguiente es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar que se ubica en la parte anterior y media de la base del cráneo, aquí como se puede observar en esta imagen, donde se aloja la glándula hipófisis. Cuenta con una silla turca en la cual se aloja la glándula hipófisis, tiene dos alas mayores, una apófisis pteridoidea, una apófisis silinoidea y una apófisis sifoide, y cuenta con dos alas menores, así como dos alas mayores. Y se articula con los huesos frontal, con el hueso cigomático, con el hueso etmoideal, con los dos parietales, los dos temporales, con el hueso occipital, con los huesos palatinos y con el vómer, que esos dos huesos los veremos más adelante. Ahorita hablemos del hueso etmoides. Es un hueso impar y de forma irregular. Se encuentra en la parte anterior media de la base del cráneo. Cuenta con la apófisis cristal galli, que es esta que se puede observar aquí en la imagen, y que está en la lámina vertical. Aquí tenemos una lámina perpendicular y aquí tenemos una lámina vertical. La lámina perpendicular cuenta con las espinas nasales del frontal, o sea, quiere decir que está conectado con el hueso frontal, y los huesos propios de la nariz, así como el vómer y esfenoides. Tiene una apófisis unciforme y tiene los cornetes nasales superiores y cornetes nasales medios. Se articula con el hueso frontal, con el hueso esfenoides, con los palatinos, con los huesos propios de la nariz, con el vómer y con el maxilar, o los maxilares, mejor dicho. Pues en conclusión del neurocráneo, sobre esa estructura, con la práctica odontológica, nos puede ayudar a comprender mejor la estructura de la boca,
no solo que se lo conforman los dientes, como pues, se puede ver aquí. No, también hay huesos que pues dan el sostén a esos dientes y al paladar también, o sea, se forma el paladar. Existen huesos que articulan entre ellos mediante funciones musculares y articulares y puede llevar a las alteraciones como desvíos de mandíbula, que pues es la famosa así luxación que se puede obtener en el cierre o la apertura, ya que puede ser ocasionada por el desgaste o la rotura de tanto el hueso como el músculo, como se puede observar en este GIF, que articulan la boca. Ahora pasemos a hablar del viscerocráneo. El viscerocráneo es la parte del cráneo que contiene los huesos que forman el esqueleto facial, es decir, toda la cara. Cuenta con 6 huesos pares y 2 impares. Empecemos con los huesos nasales. Los huesos nasales son 2 huesos con forma rectangular. Cuentan con 4 bordes. Lateral, superior, inferior y medial. Cada hueso nasal tiene su propia cresta y se articulan entre ambas. Después se articula con la lámina perpendicular del etmoides, es decir, que también se articula con el hueso etmoides. Cuenta con un surco etmoideal donde pasan los nervios etmoideales. Se articula superiormente con el hueso frontal, como se puede observar aquí en esta imagen. El hueso frontal se articula. Lateralmente se articula con los maxilares, inferiormedialmente con el cartílago del tabique nasal y posteriormedial con el hueso etmoides. Ahorita pasemos con el hueso maxilar. El hueso maxilar son 2 huesos, uno izquierdo y uno derecho, los cuales tienen una apófisis frontal y un cuerpo maxilar. Aquí se puede observar bien. Una apófisis alveolar y una apófisis palatina del maxilar, que se observa en una vista superior medial y se articula con la otra apófisis palatina del otro maxilar. Es decir, los maxilares se juntan ellos mismos. Y así forman este paladar duro que se puede observar aquí. Se puede observar ahí, es el paladar duro lo que forma. Los huesos maxilares tienen los dientes superiores de la boca y se articulan con el hueso frontal, con el hueso esfenoide, con el hueso cigomático, con los nasales, con el vómer, con el hueso etmoide, con los palatinos y con el hueso lagrimal. Con esos últimos se unen o se articulan para dar paso a la fosa orbitaria. El hueso lagrimal. Los huesos lagrimales cuentan con bordes superiores e inferiores. Tienen una apófisis descendente del lagrimal, el surco lagrimal del lagrimal, que es por donde pasa, es un hueco donde pasan las lágrimas y salen por la nariz. El gancho del lagrimal y se articulan con los maxilares, el etmoides y el frontal. Ahora pasemos con el hueso cigomático. Son 2 huesos que tienen una apófisis maxilar del cigomático y se articulan de igual manera con una apófisis frontal, es decir, que se articulan con el hueso frontal del sistemático. Se articulan tienen una apófisis posterior, que es la temporal del cigomático, el cual se articula con el hueso temporal. Tienen una cara orbitaria y corresponde a la pared lateral de la fosa orbitaria. Como se mencionó antes, esa es la pared que cubre la fosa orbitaria. Y en el borde infraorbitario lo forman el cigomático y el maxilar. Ahorita está el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso irregular y son 2. Tienen la apófisis piramidal del palatino, la apófisis orbitaria, tienen una apófisis esfenodal y se encuentran en una vista lateral, al igual que tienen una lámina perpendicular en una vista superior. Se observa la lámina horizontal y se articula con el borde posterior de la apófisis palatina y del maxilar. Ahorita pasemos con el vómer. El vómer es un hueso plano y único, ya que es impar. Su función es como la de un tabique nasal, pero óseo, y se inserta ahí en el vómer. Tiene una porción cuneiforme, es decir, que tiene una forma de cuña. Aquí como se puede observar en la imagen, tiene una forma de cuña, siendo la más grande del vómer. También tiene las alas del vómer y se articulan
con el maxilar, con los huesos palatinos y con el hueso etmoides. Ahorita pasemos con el hueso mandibular. Es un hueso impar y se encuentra en la región anteroinferior del cráneo. Forma la quijada y tiene los dientes inferiores. Este hueso está compuesto por un cuerpo y por dos ramas, que son estas las dos ramas, y ese es el cuerpo. En la rama lateral se encuentra el goñón, que es una inserción del músculo macetero. Está por aquí, ese es el goñón, y allí se inserta el músculo macetero. También tiene una escotadura mandibular, la cual tiene dos apófisis, una anterior denominada coronoides, que es esta que está de rojo, y una anterior que es la condilar, o el famoso cóndilo que se le dice, de la mandíbula, que pues es el que nos da la movilidad de la mandíbula, ya sea de abrir así la boca o de cerrar. Tiene una cabeza y un cuello, y tiene una sínfisis mandibular o mentoñana, que cuenta con unas espinas o apófisis geni, tanto superiores e inferiores. Son esos de aquí atrás, aquí están las espinas. El último hueso del viscerocráneo son los cornetes inferiores. Los cornetes inferiores son dos, así que son pares, y se encuentran en la cavidad nasal. Se articulan con los maxilares del palatino, con los lagrimales, con los etmoides. Tienen un borde superior que cuentan con tres apófisis, que son una anterior que es la etmoidal, que se conecta con el hueso etmoide, una posterior que es la lagrimal, que se conecta con el hueso lagrimal, y una medial, que es el maxilar, que se conecta con el hueso maxilar. Tiene un borde inferior y tiene una cara lateral convexa y una medial que es cóncava. Y para finalizar, en conclusión del viscerocráneo, el viscerocráneo es importante en la anatomía facial, ya que forma el rostro, protege los órganos y pasa estructuras neuromusculares y musculares. Al igual que nos da la función de la boca, ya sea como se mencionó antes, de abrir o cerrar la boca, o hasta nos dan el sostén de los dientes. De igual manera, eso se puede aplicar en la odontología, ya que los huesos dan lugar a la boca y sostienen los dientes, logrando que el odontólogo trabaje de manera eficaz, al igual que algunos huesos del viscerocráneo nos hacen que pasen los nervios que le dan lugar a la cavidad bucal, es decir, que nos dan las sensaciones y todo lo que conocemos de la boca. Eso es todo, muchas gracias.